Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas al Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual. Es una experiencia espiritual que el mismo Dios, en su infinita gracia, su infinito amor, su infinita misericordia, su infinita bondad, ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque Dios es un presente eterno en nuestra vida. Qué bonito se siente aquí. Qué bueno que estemos aquí, le dice Pedro a Jesús en ese monte de la transfiguración en Mateo 17:4. Y debe ser el sentir de cada uno de nosotros conectándose a este rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual que también es un lugar donde Dios se transfigura en nosotros a través de la palabra que nuestro Señor Jesucristo transfigurado, que genera en nosotros ese poder de transfiguración por encima de nuestras fragilidades humanas. El sentirse bonito en Dios no es la ausencia de una dificultad o de una adversidad. El sentirse bonito en Dios es que por encima de todo está su designio, está su amor, y esa vida nuestra es fruto del amor de Dios, y el amor de Dios permanece para siempre. El amor de Dios es eterno. Nuestra vida es un fruto de eternidad, no de muerte. Es un fruto de victoria. Aunque aparece la cruz muchas veces en nuestras vidas, la cruz no es un signo de derrota, es un signo de resurrección. No la buscamos, pero cuando llega reconocemos que en esa cruz es la llave, es la cerradura que tiene la forma de llave acá en el cielo. Es una manera de nosotros identificarnos de que no se puede renegar de la cruz. No se puede proclamar a un Cristo solamente de prosperidad, de todo resuelto. Él puede resolverlo todo. Él lo puede todo. Para Él todo es posible. Para Él nada es imposible. Pero nosotros reconocemos, mi querido hermano y hermana, que mientras estamos aquí en esta vida, se aparecen desiertos, aparecen retos, aparecen batallas que librar. Pero quien va con nosotros es el que abre el camino en el desierto, quien nos acompaña en el desierto. Como lo ha dicho anteriores veces y nos lo recalca nuevamente, el que abre los mares, el que abre puertas que nadie ha podido abrir en nuestra vida, Él la abre, y la que Él cierra nadie puede volver a abrir. Adentrémonos al misterio de la palabra de Dios, donde se nos manifiesta en su Santo Espíritu. No busquemos en la palabra de Dios encontrar mi pensamiento, sino que mi pensamiento se ubique en el pensar de Cristo. Vamos a compartir el mensaje, que es una manera también de dar gracias a Dios. Compartir la bendición es un signo de agradecimiento a Dios. El cristiano reconoce que encontrarse con Jesús es ser instrumento, canal y puente para que otros encuentren a Jesús, se dejen encontrar por Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay una presencia de Dios hermosa. De por sí, todo en Dios es bello, pero se siente la presencia. Y le pido a Dios Padre, en el nombre de Jesús, que ahí donde tú estés, por intercesión de nuestra Madre María Santísima, sienta, y en ese sentir interior, como la gracia de Dios, como la gloria de Dios te cobija en ese lugar. Como el Espíritu Santo derrama una unción fresca en tu vida, en tu familia, en esas situaciones de la vida que te acompañan. Y como el poder del Altísimo te va acompañando, protegiendo tu vida. Ángel Daniel Ramos, mi hermano, un abrazo grande, lleno de bendiciones para usted y su familia, en el amor de Cristo. También Esperanza García. Sé que ustedes, bendito sea Dios. Oiga, yo no me voy a cansar de decirlo, mi hermano. Hay cosas que el dinero no puede comprar. El dinero es necesario para muchas cosas, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Y si el dinero no puede comprar algo, es ese amor de Dios que no tiene precio. Y ustedes son un regalo de ese amor de Dios. La presencia de cada uno de nosotros en este compartir de Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual, no se compra ni con oro ni plata, porque es la gracia de Dios que nos convoca en su amor. Liliana Colón, Celia Rivera, vamos a compartir el mensaje. Bendito sea Dios. Para el calendario civil, hoy es el primer día de la semana, pero nosotros sabemos en nuestra fe
Y es lo que nos enseña la palabra de Dios, porque ese día resucitó el Señor. El domingo, Dominicus, día del Señor, Dominus, es el primer día de la semana, pero hoy en el calendario civil, lunes, es el primer día de la semana. Por eso le pedimos a Dios y nos acercamos a Él de que esta semana y todos los días de nuestras vidas, pero no conocemos el mañana y el ayer ya pasó. Entonces este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y gocémonos en Él, y pedimos a Dios Padre y le damos la autoridad de que Jesús sea esa piedra, esa roca firme, ese cimiento donde se instale y se plante todo nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro hablar, nuestro andar en esta semana y todos los días de nuestra vida, pero hacemos énfasis en el hoy, y vivir el hoy como si fuera el último día de nuestra vida, pero aprendiendo y viviendo en él como si fuéramos a vivir para siempre, porque nosotros hemos sido creados para la eternidad. Es así. Vamos a escuchar palabra de vida eterna. Una vez más, hay que ser insistente en esto. Me iba a echar para atrás. Y una misma de las personas que participan en el rinconcito de bendiciones, Milazo Espiritual, me dijo, y yo lo entendí de parte de Dios: hermano, no deje de hacerlo. A la gente hay que empujarla. No se obliga, pero se anima. Comparte el mensaje. No nos dejemos ganar esa mundanidad de ahí afuera, ¿no? De lo que va contrario a los designios de Dios. Usted sabe que estas redes sociales son una realidad. Abro un paréntesis y lo cierro de una vez. Teníamos el sábado un día al aire libre, un retiro en West Haverstrong, New York. Una belleza en el santuario Don Bosco de María Auxiliadora. Eso le queda a uno, hermano, que yo puedo buscar palabras en el diccionario de mi gramática y no hay palabras, se quedan todas cortas. Y me dice un hermano que encontré allá: hermano, qué bendición, cómo Dios le utilizó de instrumento a usted para algo que tenía que preparar para una comunidad de las redes sociales. Porque Dios me manifestó y le compartí a él que este celular se ha convertido como diciendo esto con un santo temor, porque no estamos cambiando la palabra de Dios, que este es el génesis de los nuevos tiempos. Este celular es el génesis, el comienzo de los nuevos tiempos. Y este es el celular, es el árbol del bien y del mal. El árbol del bien y del mal. Porque usted ve a los niños con un celular en las manos, a los envejecientes con un celular en la mano, a los adultos. No se le ha dado celular a los animalitos, y me disculpan la exageración. Y de pronto habrá perros que también, porque hay muchos perros inteligentes que también tocan el celular. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo. Y es Cristo quien muere con los brazos abiertos en la cruz. Pudo haber tomado otra posición. Los designios de Dios, en el plan de la economía de la salvación de Dios, pudo haber tomado otra posición. Y él no está en la cruz, eso es un signo. Porque a él lo bajaron de la cruz dormido y lo sepultaron en aquel sepulcro de José de Arimatea. Pero al tercer día la tierra tuvo que expulsarlo de su vientre. Como también nosotros hemos sido expulsados de esa muerte eterna del pecado para vida eterna. Y él muere con los brazos abiertos. Es un signo, una señal de que Dios siempre está con los brazos abiertos para abrazar a todo el que llega a él. Entonces nosotros somos los brazos de Cristo. Cristo no tiene brazos en esta tierra, Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, porque pensamos por Él. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. También le decía a mi esposa, que veníamos hablando referente a eso, de insistirle tanto a la gente, que en el capítulo 3 del libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, y yo lo tomé para mí, y yo sé que usted también va a tomar eso, porque la palabra de Dios es para usted y para mí. Le dice Dios, Yahvé Dios, a Ezequiel, en el capítulo 3 de Ezequiel, le dice: mira, hablándole al profeta, Dios al profeta, y nosotros somos como bautizados profetas, sacerdotes del sacerdocio común, profeta y rey. Mira, si yo te envío a advertirle a mi pueblo para que se convierta, se arrepienta de su mal camino, y tú no lo haces, el pueblo va a perecer, pero tú vas a perecer, tu alma va a perecer con el pueblo. Pero si yo te envío a decirle al pueblo de mi parte aquello, esto, lo otro, para usar términos, y tú lo haces y el pueblo no te escucha,
El pueblo perecerá, pero tú habrás salvado tu alma. Y no estamos en competencia de salvación, pero cada uno de nosotros tiene que hacer nuestra parte. Nadie va a hacer la parte que a usted le corresponde, ni la mía tampoco. Y nosotros lo que ponemos es el casi nada: obedecer, responder, estar aquí. Pero Dios pone el casi todo. Y cuando decimos el casi todo, es infinidad y eternidad. Ahora sí, yo sé que ya todos están compartiendo, porque no se está hablando estos labios impuros, sino que es el Espíritu Santo al que escuchamos y le obedecemos. Como María no entendió el saludo del ángel y le preguntó al ángel Gabriel que cómo puede ser eso, y el ángel Gabriel le contestó como nos contestan a nosotros en el bautismo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Siente, vamos a sentir. Y no es un sentimiento solamente de caricia exterior. En todo nuestro ser vamos a experimentar, por la gracia de Dios, ese descender de su Santo Espíritu y esa sombra del Altísimo, guardarnos en Él, cubrirnos en Él. No conozco tu situación, no sé cómo te conectaste a este rinconcito de bendición y bienestar espiritual, pero sí conozco, y yo sé que tú también, a ese Dios que es tu Padre y es mi Padre, y es todo poderoso. La palabra de Dios se comparte, se proclama, se discierne, se escudriña, se reflexiona, se medita, porque es palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Biblia es el único libro que cuando nosotros lo leemos, el autor está presente, porque la Biblia no es un libro que habla de Dios. En la Biblia, Dios mismo nos habla. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 20. Llegó a Nazaret Jesús, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirle: hoy se cumplen estas palabras proféticas, y a ustedes les llegan noticia de ello, y a ustedes les llegan noticia de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sumirnos, vamos a fundirnos, vamos a depositarnos en el poder de la palabra, que Dios mismo en nosotros y con nosotros, Emmanuel, Jesús Dios salva, y depositemos todo nuestro ser, que es de Él. Así como estemos, como hayamos llegado, Él nos conoce. Antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya Él nos conocía, y antes de que naciéramos ya nos había consagrado y apartado y separado para Él. Dios, que nos habla ahora, dice que Jesús llegó a Nazaret, pero Jesús es un presente eterno. Ese Nazaret donde Jesús llega hoy es en ese lugar donde tú te encuentras y donde yo me encuentro, que por cierto estamos en el mismo lugar. Estamos sumergidos en la misericordia, en la divina misericordia de Dios, porque esa distancia geográfica entre nosotros, eso es para nosotros. A Dios no lo sostiene ni el tiempo ni el espacio, porque Él es Dios y Él lo trasciende todo. Y ese Jesús que llegó a Nazaret ese sábado,
que para nosotros es hoy lunes, donde Jesús llega a nuestra vida una vez más, porque es constante, laboriosa la misericordia de Dios. Como era de costumbre, es la constancia. Es la gracia de Dios que nos visita cada día, dice San Agustín. Seamos nosotros los responsables de que esa gracia no siga de largo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu sierva escucha. Heme aquí, Señor, envíame. Dios está preguntando, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y nosotros damos un paso hacia adelante sin saber a dónde vamos, pero tomados de la mano de Jesús sabemos que el puerto es la gloria de Dios. Aquí estoy, Señor, envíame. En esta semana que comienza, en este hoy que para ti es eterno, porque tú eres un presente eterno, envíame. Yo no quiero caminar solo, ni a la bodega, ni al colmado. Es de la mano de Jesús. Y María, que María no se deja, María, lo de María es algo, hermano y hermana, que María hasta se le adelanta, ¿no?, a la vida pública de Cristo en la boda de Caná. Entonces esa María que aparece en la boda de Caná intercediendo por la familia, de crisis en la familia, mientras Jesús no toma de la mano, María no va sosteniendo de la otra. Donde está el hijo está la madre, y donde está la madre está el hijo. La madre que están ahí sabe de lo que estamos hablando. Imaginemos en nuestra fe la compañía de María. A Jesús le pasaron el rollo. Eran rollos, no era la Biblia como la tenemos hoy, en papiro ese rollo. Y no es casualidad, ni es una coincidencia, ni un accidente del tiempo, que Jesús, cuando le pasan el rollo, aparece este escrito del profeta Isaías, que también no es casualidad, no es coincidencia, ni un accidente del tiempo, que eso se esté haciendo vida en nosotros en este momento. Le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. ¿Cuál es el espíritu con el que nosotros hemos sido ungidos? Y la unción no es un maquillaje. ¿Por qué se unge al bautizado con el santo crisma, en ese buen olor a Cristo? Porque cuando se nos unge con el aceite crismal, ese aceite no se queda en la piel solamente, sino que penetra más allá de la piel y hemos sido ungidos. Eso es un signo sensible. En los sacramentos son signos sensibles que nos muestran en lo físico, lo limitado de lo físico nuestro, la divinidad, lo espiritual. Ese aceite que representa el poder de Dios, porque los luchadores allá en esos coliseos romanos se ungían, se frotaban de aceite para resbalársela al enemigo. También nosotros, mi querido hermano y hermana, muy larga la distancia en lo que acabamos de mencionar, ahora sí es la unción del Espíritu Santo de Dios. Es cierto que tenemos las dificultades, tenemos las situaciones de la vida, pero hermano y hermana, nosotros hemos sido ungidos con el mismo Espíritu de Cristo, no es otro espíritu. Y nosotros también somos llamados como bautizados a proclamar ese año de gracia, a proclamar este día de gracia, a proclamar los días de gracia, los momentos de gracia, no de desgracias ni de quejas en nuestra vida, para libertar a los cautivos. La buena noticia. Hablábamos del compartir el mensaje. Nosotros somos portadores de la buena noticia. No somos indiferentes a las noticias del mundo, pero no somos portadores de las malas noticias del mundo. Somos portadores de la buena noticia. Somos mensajeros de la buena noticia. Somos embajadores de Dios en Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y Jesús dice ahora mismo, y tenemos que escucharlo: el Espíritu del Señor está sobre ti y sobre mí. Hemos sido ungidos con ese Espíritu. Lo demás es un arañazo en la piel. Duele el arañazo, la tentación, el conflicto en la familia, la enfermedad, una oración sin respuesta. Eso es un arañazo.
y duele. Pero el poder del Espíritu, la unción del Espíritu, sana, transforma, que es el todo nuestro, es el todo Él, es el todo Él. Hay que abrirse al todo Dios, no al arañazo, no a la concupiscencia que está ahí acechando para venir con pensamientos oscuros, esas promociones de ruido del mundo que ensordecen la fe. No, nosotros tenemos hay que hacer un silencio interior para escuchar la voz de Dios. Él me ha ungido para llevar las buenas noticias. Nosotros llevamos buenas noticias a los pobres. Y también nosotros somos pobres en espíritu. Y el pobre en espíritu reconoce que en la mayor de su riqueza, la riqueza por encima de toda riqueza es Dios. Y en las mayores de la precariedad, en esa precariedad, nuestro todo y la riqueza extrema y externa en nuestra vida es Dios en Cristo. Para anunciar la libertad a los cautivos. ¿Cuántas personas cautivas de vicios? ¿Cuántas personas sumidas en vicios? En la tecnología, en las drogas, en el alcohol, en el sexo desenfrenado, en la pornografía. Nosotros somos portadores de la buena noticia, ungidos en el Espíritu Santo de Dios, para dar libertad a los cautivos. No nosotros, sino quien vive en nosotros, con el que hemos sido ungidos nosotros. Darle vistas a los ciegos. ¿Cuántas personas que miran y no ven? No es lo mismo mirar que observar. ¿Cuántas personas que miran y no observan? Están mirando las cosas vanas y superficiales de este mundo. Por eso no hay una llenura en él o en ella. Nosotros también somos esos instrumentos de Dios para que los demás vean en nosotros una página de la Biblia. Para que los demás en nosotros lean una página del Evangelio. Para que los demás vean en nosotros el quinto Evangelio. En un solo evangelio, 4 evangelistas, pero nosotros somos ese quinto evangelista, cada uno de nosotros, porque nosotros escribe la palabra y se hace vida en nosotros. Entonces, de pronto hay alguien que nunca va a abrir la Biblia donde esté el papel y la tinta, pero la palabra de Dios se hace vida en nuestros corazones y ahí nuestra vida se convierte en esa única página de la Biblia que alguien podrá leer para poner en libertad a los oprimidos. Inferioridad, rechazo. Miren, hermano y hermana, yo escuché algo del Papa Francisco y lo asumí para mí inmediatamente. Y es que el Papa Francisco dice que la globalización de la indiferencia nos ha matado hasta la capacidad de llorar. Escuchemos, la globalización de la indiferencia nos ha matado hasta la capacidad de llorar, de sufrir con el que sufre. Porque es que estas redes sociales, volvemos a lo mismo, es un árbol del bien y del mal. Y aquí hay gente que usted ve que se encuentra con un video de violencia y mientras más la escena sea más desastrosa, más la suben y la comparten. Y hay cristianos que cometen el error de hacerse portadores también de eso. ¿Y sabe qué va pasando? Que se va llenando nuestra psiquis, nuestro pensamiento de malas noticias, de escenas trágicas. Y esa alma se va anestesiando. Y ya nada nos parece grande. Y ya se ve una persona ahí tirada en una situación paupérrima. Ya no quiero ni poner palabras ni en el pensamiento y en el corazón de ustedes, pero sabemos de qué estamos hablando ahí. Y pasa, y hasta se voltea la cara. Porque no hay sensibilidad. Ver a los ciegos, darle vista a los ciegos. El Espíritu nos ha ungido como para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia, no de desgracia. Cada año, cada día, cada aliento en el cristiano es gracia de Dios. Y la palabra gracia significa don, y don significa regalo. Y el regalo es Dios en Cristo, en su Santo Espíritu, por y para cada uno de nosotros. 4:20 de Lucas. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante. Ese ayudante de Jesús somos cada uno de nosotros, hermano y hermano. ¿Usted sabía eso? Mire, oiga qué mérito nos da Dios.
ayudante de Jesús. Jesús enrolla la palabra, la deposita en nuestro corazón y dice, mientras todos lo presentes tenían los ojos fijos en Él, como nosotros tenemos la mirada del corazón, porque de pronto ahora estamos viendo muchas cosas a nuestro entorno, pero esa mirada de la fe, esa mirada del corazón, solamente mira a Cristo. Para que lo que está afuera en la mirada exterior no venga a confundir ni a destruir ese plan perfecto y eterno de Dios en nuestra vida. Jesús enrolla el libro y empezó a decirles, hoy, hermano, estamos en la palabra de Dios. Lucas 4 y capítulo 4, versículo 20. Sigue diciendo en el 21. Y empezó a decirle, hoy se cumplen estas palabras proféticas. Y a ustedes les llega noticias de ellos. Usted y yo, ni una hora atrás, ni 2 horas atrás, estábamos pensando en este compartir de Dios con nosotros. Y Dios nos invita, es la fuerza, el impulso del amor de Dios que nos convoca. Y Jesús nos dice, hoy se cumplen estas palabras proféticas. Y a ustedes les llegan noticias de ellos. La palabra de Dios, hermano y hermana, se cumple en nosotros. Salvación, vida eterna, esperanza nueva, esperanza viva, en todo. Ay, hermano, pero es que usted está hablando así, usted no sabe cómo estoy yo. Yo no lo sé, pero quien te invitó, la fuerza que te invitó, el amor que te invitó, y a mí también, Él sí sabe. Y esa buena noticia, esa palabra profética de que tú has sido ungido y ungida por el Espíritu Santo de Dios, que hemos sido ungidos por Él, se cumplen en nosotros. Gálatas 4, 6, 7. Carta de Pablo a los Gálatas, hoy a nosotros, capítulo 4, versículos 6 y 7. No fue que se frizó el video, el compartir. Dios ahora mismo me lo manifiesta. Aprender a hacer silencio cuando Él va a hablar. Porque los ruidos de este mundo no nos permiten escuchar la voz de Dios si nos enfocamos en esos ruidos. Y no hablamos solamente de ruidos físicos, de una bocina, de un radio encendido. Claro, eso también es ese tridente. Pero son ruidos de ideas y situaciones y leyes que van totalmente en contra de los designios y el plan de salvación de Dios en nuestra vida. Entonces, para nosotros poder encontrarnos con el que nos habla adentro, desde adentro, tenemos que hacer silencio para que todas nuestras palabras se conviertan en hijas del corazón y no del pensamiento. Porque en el pensamiento hay confusión, hay limitaciones, pero en el corazón, en ese hombre y esa mujer interior, conciencia, alma y espíritu, donde llega la palabra, que es Dios está ahí firme, somos templo de su espíritu. Ahí Él nos habla desde adentro y nos dice, Gálatas 4, 6, 7, ustedes ahora son hijos. Y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre Abba, o sea, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y siendo hijo, Dios te da la herencia. Siendo hijo de Dios, siendo hijos, hijas de Dios, Dios nos da la herencia. ¿Cuál es la herencia de Dios? ¿Cuál es el agua que Jesús le dice a la samaritana que tiene que beber para que se le calme esa sed? ¿Cuál es la fuente de agua viva de Dios en nuestra vida? Ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo. A Él es que hay que clamar: tengo sed, estoy enfermo, estoy enferma, esta situación, aquella dificultad, en todo gracias, Señor. Clamo a ti, porque tú eres la fuente inagotable de vida eterna. No una gota, no un chorrito,
el derramamiento total de la gracia de Dios en todo aquello que no puede superar en nuestra vida el propósito, el designio y el llamado de Dios por y para cada uno de nosotros. Experimentemos en el amor de Dios que no somos esclavos. No somos esclavos del miedo, ni del pecado, ni de la ansiedad, ni los vacíos existenciales, ni la depresión. No somos esclavos. Somos hijos de Dios. Somos libres en la palabra, en Cristo Jesús, en la cruz. Ustedes ahora son hijos. Y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo. Dejémonos abrazar. Que clama al Padre, una aclamación. Abba, como un niño. En el hebreo, papá, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y siendo hijo, Dios te da la herencia. Ayer, que para Dios es hoy, escuchábamos en la segunda lectura de la Santa Misa de la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, por el versículo 18, que nosotros de tal modo somos primicias de Dios como criatura, y en el bautismo son primicia de Dios, y que Él nos creó en el poder de la palabra libremente, y en la verdad nos dio vida para que fuéramos la flor de su creación. Cierra la loca de la casa, Santa Teresita de Lisieux, del Niño Jesús, nos dice: miren, la imaginación, la mente, esa es la loca de la casa, ciérrenla. Y dice Jesús: tú cuando ores, vamos a orar. Dice Jesús en Mateo 6:6. Yo en mi fe me imagino a Santa Teresita de Lisieux orando, ¿no? Y el Espíritu Santo le dice a ella, como nos dice a nosotros ahora, en la palabra, Mateo 6:6, Jesús, tú cuando ores, cuando reces, entra en tu habitación, cierra la puerta y habla a tu Padre que está allí a sola contigo en lo secreto. Y tu Padre que te ve y te escucha en lo secreto, te responderá, te premiará en lo secreto. Silencio, cerrar. Disposición, posición. Aquí estoy, Señor. Oremos, hermano y hermana. Aquí está mi familia. Aquí está este proyecto. Esta condición de mi hermano, de mi madre, de mi padre, de aquel, del vecino, del amigo, aquella persona que me pide oración. Te lo presento, Señor. En el secreto de la intimidad, en este rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual, creemos en tu presencia. Tú lo prometes en Mateo 18:20, que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás ahí en medio de cada uno de nosotros. Y ese centro de nuestra vida, Señor, te pertenece a ti, porque tú eres el primero en todo. Y que nada ni nadie tome ese lugar que te corresponde, y que te damos la autoridad, porque tú nos da un libre albedrío para que tú entres y vive en nosotros como primicia, porque tú nos has creado, Dios Padre, como primicia de toda creación. Oye, hermano y hermana, estamos escuchando. De pronto uno mismo se ve en el espejo, porque te han dicho tantas cosas, te han hablado tantas cosas, o han murmurado tantas cosas, que de pronto ha llegado a creerte algunas de ellas. Que tu vida es esto, que aquello, que lo otro. No. Primicia de Dios. Eres una flor de la creación de Dios. Y es una flor que no se marchita, porque hay un jardinero que cuida esa flor. Y es el Espíritu Santo de Dios, con el que hemos sido ungidos, el mismo Espíritu de Cristo. Y aunque muchas veces atravesemos los misterios dolorosos, que no se nos olvide que ese viernes lo precede el sábado de gloria, donde celebramos los misterios gozosos, y al sábado lo precede el domingo, donde celebramos los misterios gloriosos. Y ya en el jueves, casi centro de la semana, pasando el miércoles de los misterios gloriosos, nos contemplamos, y Dios nos contempla en los misterios luminosos,
porque Jesús es la luz de nuestra vida. Jesús es la luz del mundo, pero el que viene a Él no vivirá en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Juan 8:12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, custodie, guarde tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar. Que cada pensamiento, cada respirar, cada aliento, cada sentir, cada andar, cada caminar de nuestra vida esté cimentado, fundamentado en la roca y cimiento firme que es nuestro Señor Jesucristo. Para si llega una marea alta, viento huracanado, se desbordan ríos de situaciones, llueve torrencialmente, dificultades, nuestra casa, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, que es de Dios, se mantiene firme aún en medio de las tormentas de la vida, porque nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada vez que hacemos esa señal, estamos proclamando la palabra, la gracia de Dios en nuestra vida. Estamos exclamando la Santísima Trinidad, pero también estamos haciendo una señal exorcista, santiguando nuestra vida con la gracia de Dios. Demos gracias al Señor por este compartir de Dios con nosotros, hermano y hermana. Si te conectaste y no lo había dicho, no lo había escuchado, no te desconecte de este compartir en nuestro reloj, porque seguimos conectados en la gracia de Dios sin compartir esa gracia con los demás. Ahí, en el celular, ahí mismo, ahí en la izquierda abajo, hay como una flechita, un arquito que hace así. Tócalo, ese dedito, préstaselo a Dios. Y al hermano que toque, bendito será. Y al hermano que toque, bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Un santo y bendecido día. Gocémonos en el Señor, que Él es nuestro gozo y es nuestra alegría. Amén.